Y para ese diálogo de expertos que contamos, como veis en vuestras pantallas, con José Luis Peñar, profesor de Derecho y Administración en la Universidad de San Pablo de Madrid, y con Xavier Rivas, abogado socio de Rivas, con ellos para dinamizar esta mesa, tenemos a nuestro gran amigo, gran profesional, embajador del capítulo, que ha estado vicepresidente en el board, director de ISACA, también presidente del capítulo de Barcelona, gran compañero, miembro también pues de la Junta, también de la Junta organizadora, y también muy con lo que va a hablar, y por eso también su dinamización va a ser muy importante, es que también ha estado asignado con Privacy by Design Ambassador por el Gobierno de Ontario en Canadá. Nada, pues te doy paso, Francesc, y venga, pues continuamos con este importante panel. Claro que sí, Rosa. Muchísimas gracias por la amable introducción. Gracias igualmente a los que ahora introduciré a mis amables, no sé si decir, entrevistados, expertos, sin duda absolutos profesionales de lo que vamos a hablar ahora durante los próximos aproximadamente 50 minutos, alrededor de las 7:15 de la tarde, acabaremos para abrir un turno de preguntas y para después volver a escuchar a Rosa, pues hacer la conclusión del día 1. Pero además de que ella les presentaba, tengo algunas notas que tengo que leer, y por este orden, en orden alfabético me refiero, quiero decir, pues Piñar con P y Rivas con R. Claro, José Luis Piñar, teniendo en cuenta que ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos, vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, además es abogado experto en Derecho Público y en Protección de Datos, director del Máster en Protección de Datos y titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, vocal permanente y presidente de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación. Vaya, un jurista como pocos, que además posee la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Ha obtenido premios y distinciones como el Jurista Digital del Año y también o Delegado de Protección de Datos del Año. Aprovecho para saludarte, creo, José Luis, que estás por ahí, simplemente confirmar que nos oyes y si quisieras decir un buenas tardes a la audiencia, por favor. Sí, buenas tardes a todos y encantado, Ramsés, y encantado a Isaka. Encantado, todo perfecto. Genial, magnífico. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Déjame que también salude, ya digo, y para iniciar esa dinamización, que creo que no es necesaria, pero bueno, en cualquier caso, que salude a nuestro experto también, Xavier Rivas, que creo que estás por ahí, socio fundador de Rivas y Asociados. Dejadme que diga que es abogado dedicado al derecho de tecnologías de la información desde 1987. Si no me falla los cálculos, eso es hace 33 años. Pero además también se dedica a la protección de datos desde 1992. Eso implica que hace 28 años, que se dice pronto, que sabe de protección de datos. Además, estando dentro del capítulo de Barcelona, pues debo celebrar, Xavier, que seas CISA desde el año 2004 y además CERRISC, creo que desde el año 2011. Con lo cual, pues eso, te doy también la bienvenida. Buenas tardes, si quieres decir unas palabras para nuestra audiencia y empezamos enseguida. Adelante, Xavier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero que el debate sea interesante. Gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Oye, y si os parece, nada, dejadme un minuto de gloria, porque aquí básicamente los expertos y los que sabéis sois vosotros, pero por introducir, y os voy a pedir también en el mismo orden, si queréis, primero José Luis y después Xavier, que me deis vuestra opinión acerca de lo que voy a decir. Tratemos del Privacy Shield, porque en esta época pandémica, bueno, dejadme que recuerde a nuestra audiencia, que sigue ahí en los más de cientos de personas que están con nosotros, que el acuerdo Privacy Shield, el escudo de privacidad, por su traducción, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, reguló desde 2016 hasta mediados de 2020, y aquí empieza el problema quizás, o no, me lo diréis, regulaba la transferencia de datos personales entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Lo que pasa es que dicho acuerdo fue declarado nulo en julio de 2020, hace escasamente unos meses, con el mundo confinado, a través de la sentencia Schrems II, si recuerdo bien, porque no garantizaba una protección de datos conforme a lo que dicta el bendito RGPD. Claro, hasta la entrada en vigor de una nueva normativa, y lo digo tanto afirmándolo como en pregunta, las empresas entiendo que están sujetas o a medidas más estrictas y además si quieren evitar ser sancionados, entiendo que deben mejorar su protección de datos si tienen datos en los Estados Unidos, con lo cual os pido unos minutos, pero recuerdo, tenemos amplio tiempo y os pediré pues eso, que vayamos entre los dos, y yo me apuntaré de vez en cuando, pero que vayamos intercambiando opiniones, acuerdos y desacuerdos si los hay,
Pero, José Luis, cuéntame, ¿cuál es tu opinión cuál es el impacto de que de repente, ya digo, julio de 2020, oye, que no, que el Privacy Shield ya no? Y si yo lo hablo como empresa, como ciudadano, ¿cómo me impacta, José Luis? Y después te voy a preguntar básicamente lo mismo. Adelante, José Luis, ¿qué opinas? Sí, ¿qué hay? Oye, ante todo quiero reiterar mi agradecimiento y también decir que estoy encantado de coincidir con Xavi en este diálogo moderado por ti, querido Ramsés. No, rápidamente. Esto impacta de un modo muy notable en las empresas. La privacidad, nos lo ha comentado antes Martín en la ponencia que también a mí me ha parecido interesantísima. La privacidad de protección de datos es muy, muy importante para las personas y las transferencias internacionales son muy importantes para las personas y para el comercio internacional. Hay datos que hablan de 7,3 trillones o billones de dólares o de euros el comercio transnacional de datos entre Europa y Estados Unidos. Es impensable un mundo sin transferencias de datos entre Europa y Estados Unidos. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Pero esas transferencias tienen que ser seguras y respetar algo que en Europa pues tenemos muy a gala el respetar, que es los derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la protección de datos. Y esto es lo que creo que el Tribunal de Justicia resalta muy notablemente. Yo creo que esta sentencia, que es muy técnica, pero no sé qué opinas también, Xavier, es muy política, es una sentencia muy técnica, pero muy política y que se dicta en un momento muy, muy oportuno, muy necesario para el desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos y para la consolidación del modelo europeo. Es una sentencia que deja muy claro, después de la sentencia de 2014 del derecho al olvido de Mario Costeja, las sentencias REN 1, las sentencias Digital Rights Island, tantas sentencias, deja muy claro que el marco europeo de protección de datos debe ser la referencia mundial en calidad de protección de datos y que el Reglamento General de Protección de Datos es el que está llamado a ser esa referencia mundial. Además, el Tribunal de Justicia, y esto lo deja claro en el considerando 151, en realidad lo que ha hecho ha sido usar una estrategia, si me permiten, casi hasta una argucia para analizar el sistema de Privacy Shield, porque no era lo que se planteaba en origen. Lo que se planteaba en origen era la adecuación al reglamento y a la Carta Europea de Derechos Humanos del sistema de cláusulas contractuales tipo. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia dice que aunque se pone en entredicho únicamente la validez de la decisión sobre cláusulas contractuales tipo, dice, dado que el Privacy Shield se ha aprobado entre medias, pues el Tribunal de Justicia aprovecha para enfrentarse al sistema de Privacy Shield. Y lleva a cabo un análisis muy completo, muy metódico, hasta del derecho constitucional de Estados Unidos. Y llega a una conclusión. Miren, el Reglamento General de Protección de Datos tiene que aplicarse. Y ni el marco constitucional de Estados Unidos, ni el marco de seguridad nacional de Estados Unidos prevalecen sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Hay un considerante también muy importante que señala que el alcance de la seguridad nacional como competencia exclusiva de los Estados es solo en relación con los Estados miembros, pero no terceros. Los Estados miembros pueden invocar la seguridad nacional incluso frente a la protección de datos, porque así lo dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero el tratado no se aplica a terceros, por tanto, Estados Unidos no puede invocar esa garantía de la seguridad nacional frente incluso a la protección de datos. Por tanto, mi primera aproximación en esta primera intervención es que es una sentencia muy técnica, con problemas prácticos muy notables. El otro día, en donde estoy ahora, estoy colaborando con CMS Albiñana y hicimos un webinar sobre las consecuencias de REMS 2 para las empresas y las conclusiones eran muy preocupantes porque no sabemos bien o no se sabe bien qué hacer más que aplicar el principio de responsabilidad proactiva. Por tanto, sentencia muy notable, muy relevante, que nos hace reflexionar y que lanza un mensaje muy importante, y es
que el modelo europeo de protección de datos no se va a parar frente a nada y frente a nadie. Y el Tribunal de Justicia lo tiene muy claro. Y termino esta primera intervención. En ese seminario que comentaba, que participó un buen amigo de muchos de nosotros, Leonardo Cervera, el director general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, llegó a decir, miren, señores de Estados Unidos, están obligados a cambiar su regulación si quieren que se normalicen las transferencias internacionales de datos. Este es un tema enormemente complicado. Luego seguimos hablando de otros aspectos más puntuales. De hecho, has dejado un par de titulares, ¿no? Sentencia política, que ahí me gustaría escuchar también a Xavier, que el RGPD, y eso me parece casi un titular brillante que celebro, ¿no? Que el Reglamento General de Protección de Datos debe ser la norma. Me parece que lo articulabas de una manera majestuosa, ¿no? Como decir, debe ser, ¿no? Es el pilar fundamental. Y esto último que acabas de decir de ese compañero que todos conocemos, que dice, oye, es que a lo mejor se tiene que plantear un Estados Unidos, que sin duda pues es el país, digamos, más reconocido del mundo libre, estas cosas de ser un país grande y potente, casi plantéense ustedes de cambiar la normativa. Me parece 3-4 ángulos de todo lo que has dicho magnífico. Xavier, ¿qué nos comentas? ¿Cómo completas y complementas esto que José Luis dice? ¿Cuál es tu opinión y cuál es el impacto? También me gustaría escuchar, y levanto la mano como empresa, como ciudadano. ¿Qué nos cuentas, Xavier, por favor? Pues mira, mi opinión es que hay una gran diferencia con lo que ocurrió en 2016 con el Safe Harbor. Con el Safe Harbor todo el mundo dijo, bueno, esto es un problema que no hemos generado las empresas, los responsables de los tratamientos no lo hemos generado, este problema. Se ha generado pues a nivel político, a nivel del legislador. Y por lo tanto, pues somos más víctimas que autores, ¿no? de una infracción. Entonces, por lo tanto, la mayoría de las empresas quedaron a la espera de que hubiese una solución por parte de la propia fuente del problema. La diferencia que hay ahora es que ahora hay unos activistas, o sea, ahora hay unas ONG, unos grupos que están denunciando a las empresas que incumplen. Solo denuncian a la parte visible del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, pues en este mes de agosto hubo 101 denuncias contra distintas páginas web que tenían Google Analytics, que enviaban abiertamente, porque lo que hicieron fue un escaneo a nivel de código fuente para comprobar cuándo se producía un uso de Google Analytics que enviaba datos a Mountain View, ¿no? a California. Entonces, se presenta la denuncia. Bueno, pues en este caso tenemos un impulsor distinto. Aquí tenemos ya un disparador, ¿no? Que es distinto a lo que tuvimos con el Safe Harbor. Y es que cualquiera nos puede denunciar por tener Google Analytics en una página web. Y esto es lo que hace que las empresas pues empiecen a actuar, y muchas pues han iniciado proyectos de adecuación para ver cómo pueden actuar. Desde el punto de vista práctico, realmente es difícil. O sea, lo primero que tienes que hacer es valorar si el servicio que tienes contratado en Estados Unidos está en la lista de la normativa americana de inteligencia exterior, en los cuales pues hay una serie de actividades como la informática remota, el cloud computing, las telecomunicaciones, etcétera, que están sujetos pues a la obligación de entregar los datos que requiera una agencia de inteligencia de cero como la NSA, y además de forma inmediata y a veces incluso sin informar al cliente, porque ahora me hace mucha gracia una solución que ha propuesto MailChimp. La semana pasada envió un comunicado a todos los clientes diciendo, tenemos ya la solución, nos adecuamos, nos ajustamos a las normas, a lo que es las cláusulas contractuales tipo, y además nos comprometemos a que si la NSA o una agencia gubernamental americana nos requiere para que le entreguemos información, automáticamente le diremos que no nos pregunten a nosotros, sino que le pregunten al cliente. Y que es el cliente el que, si es una empresa pues conocida, honorable, pues que le pregunten a él. Bueno, normalmente estos requerimientos vienen acompañados de una exigencia de secreto, de que tú no puedes informar a tu cliente de que ha sido requerido para entregar los datos, y además tampoco no puedes reenviar el requerimiento para que pregunten al cliente, ¿no? Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que estos activistas parece que están un poco despistados y que están incluso errando el objetivo. Por ejemplo, una de las empresas que han denunciado, o entidades, ha sido la Real Academia Española de la Lengua. Imaginemos que lo que están denunciando es la información estadística agregada y anonimizada que están enviando a Estados Unidos
el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de que alguien ha visitado el diccionario y ha consultado la definición de una palabra, de una palabra. Entonces, bueno, yo lo considero absolutamente un despropósito. Después, también pensemos que estos propios activistas y cualquier autoridad de control europea está realizando transferencias a Estados Unidos cada día. Porque cada vez que nosotros enviamos un correo electrónico, nosotros no podemos controlar el enrutamiento, no podemos controlar la ruta que va a seguir. Y entonces, por todos los routers por los que va pasando, muchos sistemas informáticos siguen la optimización de la ruta, buscan la optimización de los paquetes IP. Y al final, el camino más rápido no tiene por qué ser el más corto. Lo sabemos todos los que más o menos tenemos un concepto de lo que son los routers y el enrutamiento en Internet, ¿no? Además, tenemos el follow the moon, los principios follow the sun, que es que derivan el tráfico hacia los países que en ese momento tienen menos tráfico. O sea, que si ahora nosotros estamos buscando optimizar nuestro tráfico, estamos enviando un correo electrónico, lo más probable es que vaya por los países que ahora mismo ya no están trabajando, que ya es de noche, ¿no? Que es el principio follow the moon. Bueno, pues en este caso es difícil enviar un mensaje y no tener la absoluta certeza de que no va a visitar un país tercero que no tenga una protección apropiada de los datos personales. Y entre ellos está Estados Unidos, o sea que es muy difícil. Aparte que hay otra cuestión, que es que la inspección que puede hacer, la interceptación de comunicaciones que puede hacer la NSA no está limitada a los proveedores de telecomunicaciones estadounidenses. La NSA tiene libertad para actuar en todo el mundo y así lo está haciendo intervenciones en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, pues decir que pensar de forma naif o de forma pueril que no vamos a utilizar sistemas de telecomunicaciones americanos porque pueden ser interceptados por la NSA es pensar que la NSA se va a limitar a interceptar esos sistemas de telecomunicaciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay mucho tiempo para hablar de todas las medidas y todos los protocolos a aplicar, pero en principio yo dejaría ahí esta reflexión sobre esta hipocresía, podríamos decir, de los que promueven la libertad, las libertades, la protección de los derechos fundamentales, que ahí no lo hemos negado nunca se ha negado, sino el formato, ¿no? El formato, porque realmente no es ni el momento ni el camino a seguir para presentar estas denuncias absolutamente atropelladas. Pues gracias, Xavier. También has dejado unos titulares espectaculares a caballo entre la tecnología. Yo también te reconozco que te escuchaba abrumado porque pensaba, claro, es que el escenario que pones es casi es que ocurrirá, es decir, me tengo que dejar ir. Hablabas del enrutamiento, hablabas del no control, por dónde realmente viajan, por qué servidores viaja ese paquete por el que voy. Entonces, me parece también un bocado de realidad, porque así es como funciona la tecnología, pero ahí está la ley también para limitarnos. O sea, también creo que es tremendamente interesante, Xavier, que lo abordaras así. Déjame que le pregunte a José Luis, y igualmente también a ti, después te digo, iros libremente aportando. Pero José Luis, pregunto, y desde la inocencia, porque lo he leído en algún lugar, pero no sé si es así. Yo como empresa, vamos a suponer Ramsés Gallego Incorporated, que no existe, por cierto, pero como ejemplo, ¿puedo levantar la mano y recertificarme? ¿Puedo decir, no, yo quiero ser absolutamente conforme con la ley, como no puede ser de otra manera, debo cumplir estrictamente y quiero, más allá de lo naif que ahora decía Xavier, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo algún proceso /coste /sello porque quiero hacerlo o esa realidad también me lleva, no es una marea que me arrastra y no? ¿Qué opinas? ¿Qué debo hacer, José Luis? Si hay alguien que nos escucha, que seguro que sí que quiere hacer esto, ¿no? ¿Puedo certificarme de alguna manera? Sí, vamos a ver. El tema es complicado. Bueno, como antes decía, bueno, primero estoy de acuerdo con lo que decías, había absolutamente de acuerdo con el tema de estas 100 y pico denuncias que se han presentado. Es decir, cuando ya vemos personas que hacen de esto su modus vivendi y se quieren hacer, con todos mis respetos, y también parto lo que decía Xavier del respeto absoluto al derecho fundamental a la protección de datos, faltaría más. En Europa es lo que tenemos que defender ante todo y sobre todo. Pero cuando ya alguien hace de su modus vivendi el buscar y capturar y denunciar incluso a la academia de la lengua, hay algo que nos debe hacer, creo que también reflexionar. Dicho esto,
ese autocertificación o ese intentar buscar una solución es enormemente complicado porque, repito, el tribunal es muy duro. El tribunal técnicamente es muy duro y vuelvo a la perspectiva de antes. Políticamente también. El tribunal viene a decir hay vías para intentar garantizar las transferencias. Previa CSIL ha desaparecido. Cláusulas contractuales tipo siguen existiendo, pero las cláusulas contractuales tipo pueden exigir la adopción de medidas adicionales. Ni siquiera eso garantiza que la transferencia sea adecuada. Pero no lo garantiza a Estados Unidos. Es que lo que esta sentencia pone en cuestión, y esto también es un poco la diferencia con Safe Harbor, es que pone en cuestión todas las transferencias internacionales a nivel global. No solo afecta a las que tengan como destinatario Estados Unidos, sino cualquier transferencia a cualquier lugar del mundo, aunque incluso tenga decisión de adecuación o incluso esté basada en cláusulas contractuales tipo. ¿Por qué? Porque aquí el Tribunal de Justicia viene a decir algo así como en la tensión entre Comisión Europea y autoridades de protección de datos han ganado las autoridades de protección de datos. Diga lo que diga la Comisión, las autoridades van a tener incluso la última palabra, pasando por lo que el responsable o encargado en principio analicen. Esas autocertificaciones tienen que pasar por un análisis pormenorizado caso a caso, lo dice considerando el epígrafe 134 de la sentencia. Caso a caso hay que analizar la situación real del país al que nos dirigimos. Disculpad que ponga un ejemplo muy absurdo, pero que me ha venido a la cabeza a raíz de lo que decía Martín. A lo mejor, cuando se hagan transferencias a algún país, hay que decir si entre las medidas adecuadas que en ese país existen son las ratoneras, o hay o no ratoneras. Disculpar que es absurdo, que es un tema absolutamente absurdo. Eso no está previsto en ningún sitio. A lo mejor te dicen, mire usted, esa transferencia no la puede llevar a cabo porque usted no ha previsto contractualmente esa medida de seguridad que es precisa para ese país. Hay que conocer la realidad de cada uno de los países. Y a la vista de la realidad de cada uno de los países, tengamos cláusulas contractuales, tenemos decisión de adecuación o no, hay que tomar medidas adicionales. Y las medidas adicionales, ¿quién las decide? El responsable, el encargado. Es también lo que decía, la importancia que ahora tienen las empresas y la responsabilidad que tienen las empresas. Las autoridades tienen que estar vigilando, supervisando, y las empresas, en virtud del principio de responsabilidad proactiva, van a tener que tomar medidas. Y si consideran que, por mucho que haya cláusula contractual tipo, la situación real del país no garantiza un tratamiento de datos semejante al europeo y, por tanto, al de reglamento, están obligadas a suspender la transferencia, considerando epígrafe 135 de la sentencia. El tribunal tiene algunas afirmaciones tajantes que no sé hasta qué punto son realmente aplicables en la práctica, porque además es que el tribunal ha eludido cualquier tipo de régimen transitorio. En un epígrafe de los últimos de la sentencia también dice, oiga, esta sentencia no admite ninguna laguna ni ningún régimen transitorio, esta se aplica desde ya. En este mismo momento se aplica ya y hay que tomar medidas. Y las autoridades, así como en SLAMS 1 dijeron que había una especie de moratoria, tal, aquí no han podido, pese a que estén analizando el tema, no han podido en ningún caso decir que hay alguna moratoria, sino que si reciben denuncias tendrán que actuar. En definitiva, autocertificación, complicado. Responsabilidad proactiva, toda al objeto de intentar garantizar que se hace al menos lo que se puede. Y si al final el análisis del caso te lleva a la conclusión de que no tienes plena garantía de que ese país ofrezca un nivel adecuado o semejante, hay que evitar la transferencia. De hecho, como sabéis perfectamente, mucho mejor que yo, ahora están ya cotizando mucho los servidores en Europa. No, le garantizo que mis servidores están en Europa, pero lo que decía Xavier es absolutamente cierto. Mire, es que transferencias puede haber. Y además hay otro tema, es que no tenemos una definición de transferencia internacional. El supervisor europeo dice una cosa, el Tribunal de Justicia dice otra. Hay quien dice que una transferencia es cuando se envían datos, hay quien dice que basta con poner a disposición para que haya una transferencia.
una situación muy compleja para responsables y encargados. Claro, pues justo voy a quedarme con esa frase, la tenía ahora preparada porque lo has dicho también antes, pero si te parece, José Luis, cojo esa frase y además de decirle a Xavier que se sienta libre de completar y complementar, aprovecho una frase, Xavier, que dice José Luis para lanzarte, insisto, además de lo que quieras decir, una pregunta. Me ha parecido, escuchaba a José Luis y me imaginaba en la piel de los muchos DPOs que nos están escuchando hoy, que como sabéis en la membresía, ¿no?, y en la comunidad de ISACA, pues afortunadamente tenemos gente de auditoría, gente de gobernanza, gente de seguridad y ciberseguridad y por supuesto, y gracias a la nueva certificación que tenemos, pues también pues Data Privacy Officers, ¿no?, encargados del tratamiento, encargados de protección de los datos y de eso. Entonces, claro, veía un peso a medida que José Luis iba diciendo la responsabilidad, me imaginaba a las y los DPOs diciendo, oh Dios mío, ¿no?, lo que me están diciendo, ¿no?, lo que se me viene encima. Entonces, además, insisto, de argumentar lo que considere Xavier, te pregunto, ¿es realmente así? ¿Debería asustarme yo si Ramsés Gallego fuera DPO porque tengo un peso hercúleo, ¿no?, sobre mis hombros? ¿Cuál es tu opinión? Además de los ángulos que quieras complementar. Adelante, Xavier, por favor. A ver, justamente cuando se habla de responsabilidad proactiva, se habla de la obligación de acreditar el esfuerzo que se ha hecho para poder cumplir con la ley, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando de una cuestión de prueba, lo mejor es documentar todos los pasos que hemos seguido para intentar cumplir con la ley. Por suerte no estamos en Bavaria, en Bolonia, no estamos en ningún estado alemán de estos que han prohibido totalmente las transferencias a Estados Unidos, sino que tenemos libertad para ser responsables. Entonces, yo me atrevería a hablar de un protocolo de actuación, que os voy a resumir muy rápido. Una primera fase en la cual tendríamos que identificar los proveedores que están afectados por la anulación del Privacy Shield. Una segunda fase en la que debemos verificar si el servicio que prestan está afectado o no, porque hay servicios que no están afectados. Una tercera que sería definir qué estrategia vamos a aplicar, porque puede ser que el propio proveedor ya nos haya dado una solución. Una cuarta fase que sería analizar el tipo de relación, porque no es lo mismo si estamos hablando con un responsable del tratamiento que con un encargado del tratamiento. Son cláusulas contractuales distintas, unas son de 2004 y las otras son de 2010. Además, también puede ocurrir que se esté dando el consentimiento directamente del usuario. Por ejemplo, nosotros ahora estamos utilizando una plataforma de videoconferencia, que es la de Cisco, que puedes tener una cuenta ahí. Si tú tienes una cuenta abierta, ya has aceptado las condiciones, ya sabes que estás participando en una transferencia a Estados Unidos, ¿no? Lo mismo con Zoom, con Ring Central, casi todos, en el momento que tú aceptas las condiciones, das el consentimiento directamente al proveedor americano. Después, una fase 5 que sería analizar los riesgos de que sea requerido. Por ejemplo, hay proveedores que tienen un portal de transparencia y que dicen, yo como proveedor americano sujeto a los requerimientos de las autoridades de inteligencia norteamericanas, os digo que en los 10 años últimos no he recibido ni un solo requerimiento. ¿Por qué? Porque presto un servicio que normalmente no lo solicitan ni los terroristas ni los narcotraficantes y por lo tanto no está sujeto a esta ley, y si lo está, pues estadísticamente nadie me ha pedido información nunca, porque es muy difícil que se utilice mi servicio, por ejemplo, Salesforce. ¿Quién va a utilizar Salesforce para algo? Bueno, puede ser que haya una red de narcotraficantes que utilicen un CRM muy potente para la gestión de sus clientes. No lo podemos descartar, pero habría que ver cuántos requerimientos han recibido para ver quién está utilizando y que me den información del CRM de una compañía que está utilizando Salesforce, ¿no? Después también en la fase 6 analizar los riesgos de cada proveedor. En la fase 7 aplicar las medidas jurídicas correspondientes, que serían las que hemos dicho, cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes o consentimiento directo del usuario final al proveedor.
la fase 8, que sería la que yo tengo más esperanza, porque una vez que incluso los activistas han dicho no sirven las cláusulas contractuales tipo, porque la propia sentencia descarta a Estados Unidos como un lugar donde se pueden aceptar este tipo de cláusulas, porque desde el momento en que las empresas tienen la obligación de suministrar información a requerimiento de la NSA, pues no me sirven las cláusulas, porque las vas a incumplir seguro si te requieren. Con lo cual, la esperanza está en 3 tipos de medida técnica. La pseudonimización, que es una medida organizativa técnica que te permite sustituir tus datos personales por datos disociados o sustituidos por un alias, por un seudónimo. Esta es válida, pero no siempre. En un CRM sí, pero en un MailChimp no lo puedes utilizar. El cifrado de la información, que los propios activistas ya se han, si queréis esto lo dejamos para después, se han dedicado pues a decir que el cifrado no es suficiente porque la NSA tiene sistemas de análisis criptográfico cuánticos prácticamente que te descifran cualquier mensaje en segundos, ¿no? Bueno, esto si queréis lo comentamos después porque es muy interesante. Después, la fragmentación y dispersión. Hay proveedores de hosting o de cloud computing que te permiten utilizar diversos servidores, incluso varios proveedores, para que tus paquetes IP queden fragmentados, quede todo dispersado y sea imposible de volver a empaquetar, a recomponer. La fase 9, que sería informar a los interesados de las transferencias que estás realizando, de las medidas que estás aplicando en tu política de privacidad, en los contratos y en los textos informativos. Y finalmente la fase 10, que sería un control continuado de los proveedores para que a través de auditorías y indicadores veas que realmente se están cumpliendo las cláusulas contractuales tipo. Este es el protocolo que yo propondría de actuación en 10 fases para al menos eso que te decías del pánico de no estoy cumpliendo el peso de la losa, ¿no?, de la responsabilidad, pues al menos enervarla un poco. Pues créeme que he tomado notas, la verdad que es como una clase de 10 fases, la verdad que iba tomando notas y digo, oye, fantástico, ¿no? Ahora Xavier y José Luis, por supuesto, le están dando una clase de, oye, qué hacer, qué considerar. Os lanzo una pregunta a ambos y a ver quién la quiere coger. Quiero decir, quien sea más tecnólogo o menos tecnólogo. De hecho, lanzo una pregunta que son realmente dos palabras. Uno os voy a decir cookies. Yo sé que la Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado una guía del uso de cookies y tal, por la cual os la dejo y si queréis los dos responded o quien quiera. Y también pregunto desde la inocencia, escuchándoos, pues insisto, estoy abrumado, no sé si decir abrumado o preocupado, pero existe un periodo de gracia, vale, además esto julio de 2020, ya sé que estamos en noviembre de 2020, pero me puedo acoger a una zona, a no man's land, ¿no? Esto de, oye, una zona de no agresión mientras tanto hasta que me adecuo. Venga, ¿quién la quiere coger? ¿O cookies o periodo de gracia? O venga, Xavier, ya que te tengo en cámara, José Luis, voy contigo en un segundo, pero veo que mueves la cabeza en negativo, Xavier, con lo cual atento a tu respuesta, por favor. No, sí, muy rápido, porque sí que para la guía de cookies había un plazo que terminó el pasado 31 de octubre, pero en cambio el efecto de la sentencia es inmediato, o sea que no había plazo de gracia ni moratoria en absoluto. Vale, o sea que mal, ¿no? En ese sentido mal. José Luis, ¿qué me cuentas en eso? Supongo que es la línea que dice Xavier, pero ¿qué me cuentas? Sí, yo quería señalar efectivamente que de plazo de gracia nada, y lo que el propio Tribunal de Justicia parece que se adelanta a decir, dice, esta sentencia no admite ningún plazo de gracia, esta sentencia se aplica de inmediato. No hay, ¿Lo dice explícitamente? Sí, lo dice el epígrafe 200, el epígrafe 202 viene a decir eso. Dice, esta sentencia es tan clara que no da lugar a ninguna laguna de interpretación. Es tan clara que se aplica de inmediato. Lo que ocurre, bueno, y como antes comentaba, las autoridades, a diferencia de lo que ocurre con SRENS 1, tampoco se han atrevido a decir en ningún caso que hay ningún tipo de moratoria, para nada. No lo pueden decir. Lo que sí es verdad es que todos sabemos que las autoridades también están muy preocupadas. Las autoridades no pueden convertirse ahora en bloqueadoras de transferencias internacionales, pero dependerá de las denuncias que se reciban y de las circunstancias. El Comité Europeo de Protección de Datos sigue trabajando para intentar buscar soluciones que a ellos mismas les afectan. Antes lo decía Xavier, si es que las autoridades están también llevando a cabo transferencias a Estados Unidos y a muchos países consciente o inconscientemente. Yo reitero, el tema de responsabilidad proactiva, de documentar las medidas,
hacer ver que se está haciendo en esas 10 medidas que decía Isabel y algunas otras que todos tenemos en la cabeza, cada uno luego tiene un itinerario más o menos previsto. Es muy importante también analizar la realidad de los tratamientos y de los datos. ¿De qué datos estamos tratando? ¿Son datos, categorías especiales de datos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Afectan especialmente a la privacidad? ¿Son especialmente sensibles? Hay que analizar mucho la situación caso a caso, pero moratoria ninguna. Vale. Pues aprovecho que dices y te tengo en pantalla, José Luis. Realmente, y esto es de nuevo bocado de realidad, basado en tu experiencia y también la extensa, Xavier, te lo preguntaré en un momento, basado en vuestra, de hecho, desarrollo profesional y desempeño. ¿La empresa española lo hace? ¿Lo estamos haciendo? Es decir, eso que yo entiendo desde mi ámbito tecnológico, etiquetado de información, evaluación de impacto de privacidad, porque conozco perfectamente, y lo digo entre comillas, qué tipo de datos, lo que en su momento la LPD hablaba de bajo, alto, medio, es decir, ¿lo hacemos las empresas españolas o al final sí en una parte de nuestro universo de datos y en otro no? Se habla mucho en mi mundo tecnológico de datos desestructurados, que son aquellos que no sé ni que existen. ¿Cuál es, basado en tu opinión profesional, nuestra realidad? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bien, yo creo que se están dando pasos importantes adelante. El principio de responsabilidad proactiva hace que cada uno se tenga que autoevaluar, se tenga que hacer un autoexamen y valorar lo que realmente debe hacer. Esto es también muy importante en la sentencia. La sentencia también es muy antiformalista. La sentencia dice, mire, hay que analizar la realidad de cada caso. Olvidémonos o superemos los formalismos, el cumplimiento, yo soy administrativista, pero el cumplimiento así administrativizado de la norma y vayamos a la realidad. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Yo creo que las empresas, al menos las que yo conozco, están muy concienciadas en la necesidad de tomar medidas y, antes se señalaba, y documentarlas, porque saben que el riesgo existe. Y lo que ahora sí se puede y debe hacer es mitigar el riesgo. Yo creo que la aproximación basada en el riesgo, en la nueva perspectiva del reglamento, es muy importante y lo que hay que analizar es cómo podemos no eliminar, que es imposible, sino mitigar el riesgo. Y cómo podemos hacer ver que hemos hecho todo lo que en nuestras manos está para intentar mitigar el riesgo. Y es verdad que cuando el riesgo es elevado y cuando el riesgo no se consigue mitigar, la sentencia dice también muy claro. En este caso, usted debe suspender la transferencia por muchas cláusulas contractuales tipo que usted haya aplicado. Si ve y determina que pese a todo y pese a sus esfuerzos no ha sido capaz de rebajar el riesgo, debe suspender la transferencia y debe buscar alternativas a esos tratamientos. Yo creo que sí que hay bastante concienciación en las empresas, al menos en las grandes, sobre esta situación de concienciación y preocupación. Que sepáis que tenemos una pregunta en el chat por parte de Francisco, que les haré después, en un momento, porque el tiempo vuela y en 15 minutos tenemos que empezar a acabar, imagínate. Pero porque es apasionante, la verdad que ya digo, lo veo desde los diferentes ángulos y así entiendo que nos escuchan los más de 130 asistentes que seguimos teniendo hasta ahora de hoy, con lo cual es magnífico. Pues eso, lo ven desde el ángulo, pues eso, como empresa, como profesional, como... Te tengo que preguntar lo mismo, Xavier, ¿cuál es tu percepción? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Me ha encantado, que sé que tú lo conoces perfectamente, decía José Luis, de la autoevaluación. De nuevo, me parece la responsabilidad titánica, ¿no? De decir, vuelve a mí, tengo yo que autoevaluarme, tengo yo que poner los límites a dónde está, ¿no? ¿Qué me comentas? ¿Cuál es tu percepción basado en tu experiencia? ¿Qué me dices? Pues mira, yo lo definiría en una frase en catalán que después la traducción inmediatamente, que es lo de arrancada a cavall y aturada d'asa. O sea, todos nos pusimos las pilas, todas las grandes empresas, a cumplir para el 25 de mayo del año pasado, perdón, del 2018, y después
¿Qué ha pasado? Pues que al menos tenías en la antigua LOPD, en el reglamento, había la auditoría bienal. Y tú sabías que cada 2 años tenías una cita con la auditoría y con el auditor y que tenías que realizar una revisión de tus procesos y de tus tratamientos. Ahora tenemos empresas que han hecho un trabajo ingente en hacer un registro de actividades de tratamiento en modo sábana, porque es un Excel inacabable, una cosa inmensa. Y ahora, claro, eso da una pereza terrible actualizarlo, pero tienes que volver a hacer la ronda. O sea, tienes que volver a hablar con los departamentos, los responsables internos de cada tratamiento para ver lo que ha cambiado, han cambiado miles de cosas, sobre todo ahora pues con el teletrabajo, con todas las nuevas aplicaciones que se están utilizando. Nosotros en el despacho, por ejemplo, una aplicación de trabajo en grupo teníamos previsto utilizarlo, pero tan potente como la que estamos utilizando ahora, pues igual hubiésemos tardado 4 o 5 años más en utilizarla, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene una implicación que te obliga a replantear las evaluaciones de impacto que hiciste en su momento, los registros de actividades de tratamiento, los análisis de riesgos. Entonces, como ya no existe la obligación de hacerlo cada 2 años, pues bueno, hay empresas supercumplidoras que lo hacen en modo real y en tiempo real, pues, o cada año incluso. O, por ejemplo, el modelo ideal que nosotros recomendamos, que es que cada mes te entrevistes con un departamento y hagas un análisis a fondo y así hasta completar la rueda y después volver a empezar, porque eso es justamente lo que dice el principio de la responsabilidad proactiva, que es no parar. O sea, tú no puedes sentarte satisfecho a decir, qué bien, estamos cumpliendo, porque al cabo de unos minutos ya seguramente ha cambiado algo, el efecto mariposa en cualquier parte de tu empresa o organización y ya no estás cumpliendo. O sea que es un ejercicio constante, es constante. Por eso en ciertos sectores se necesita un DPO, porque necesitas una persona dedicada a tiempo completo a esta revisión constante. Por lo tanto, es un proceso de mejora continuada. Por eso está la nueva ISO 27301, me parece que es, que ya está homologada, o sea, está ya adaptada al reglamento y que te indica un camino de mejora continua y es no parar. O sea que, por lo tanto, la auditoría bienal ha pasado a la historia, pero sí que tienes que recordar que tienes que hacer estos controles periódicos y que no puedes en ningún momento sentirte tranquilo. Dicen los hackers que la seguridad es un estado de la mente, pues los abogados también decimos el cumplimiento es un estado de la mente. O sea, tú no puedes decir que el reglamento lo estás cumpliendo nunca porque es imposible. Es una actitud, ¿no? Casi. Es una actitud. Sí, es buenísimo, me encanta. Aprovecho que te tengo en pantalla y reconozco que yo el término no lo conocía y si no lo conocéis, no, pues nada, pero he leído en algún lugar algo como un muro de cookies. ¿Tiene sentido lo que, o sea, Sí. lo puedes, de verdad lo he leído y confío que si hay alguien que, de todos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando agradecerán que lo pregunto como asistente y tengo un par de preguntas más para vosotros, pero ¿qué es un muro de cookies? ¿Para qué sirve? La verdad que desconocía el término y digo, bueno, pues como tengo esta tarde a expertos, pues coméntame, Xavi, en un roto. Bueno, tú sabes que en los banners de cookies te dice el seguir navegando, ¿no? El aceptar. Entonces, ahora con la guía, pues a partir del 31 de octubre ya es el seguir navegando no es una forma válida, tienes que aceptar. Entonces hay sitios web que si tú no aceptas no te permiten seguir navegando, te quedas bloqueado, con lo cual la cookie actúa como un muro. Si tú no aceptas la entrada de cookies, tú no accedes a los contenidos. Esto es muy típico cuando yo tengo dos opciones. Puedo decir, mis contenidos son gratuitos, pero te los suministro a cambio de publicidad y por lo tanto te pido que aceptes las cookies porque si no, no tengo retorno de la inversión que he realizado generando esos contenidos. O bien te pido que te inscribas y que pagues una cuota. Como la cultura actual todavía no tiene el nivel de madurez suficiente como para acudir a una fórmula de pago, pues bueno, vamos a la gratuidad financiada con publicidad. Pero si las cookies publicitarias no pueden actuar porque tú no las aceptas, entonces mi último recurso es bloquear el acceso a los contenidos hasta que aceptes. Esto se ha considerado que no es correcto. Y yo entiendo que sí que debería ser correcto porque si yo vivo de la publicidad, yo tengo que sacar el máximo rendimiento a esa publicidad. Y si lo hago dentro de unas coordenadas que no son ilícitas y lo hago correctamente y basando en un consentimiento que en ningún punto se pide que sea
expreso para ese tratamiento específico, sino que puede ser inequívoco. Entonces, el consentimiento inequívoco me puede llevar perfectamente a esos contenidos a través de una fórmula inequívoca manifiesta como un uso efectivo de la página web. Esto ha pasado a la historia, ahora se exige un consentimiento expreso, es decir, hacer clic en aceptar. Y por lo tanto, el muro de cookies es el que me impediría acceder a los contenidos. Bueno, pues cuando lo has explicado ahora, claro, es súper visual además, el concepto, claro, eso es lo que te evita, bueno, te evita o te facilita, que no sigas o que sigas disfrutando, pero yo tengo que darle algo a cambio, ¿no? Digamos que, y entiendo que tú estás, o he entendido que entiendes que tiene que ser así, porque claro, yo tengo que dar algo a cambio, si no al final, bueno, ese publicista, ¿no? O ese contenido que crea, pues al final no estoy dando nada a cambio. Es interesante si lo he entendido bien. Nos quedan 10 minutos, insisto que tengo alguna pregunta para vosotros, pero el tiempo vuela. Os voy a pedir dos cosas, aunque ahora, José Luis, voy contigo para que me expliques o argumentes si quieres algo más del muro de cookies o otras cosas. Os voy a pedir, como sé que esto nos va a llevar rápidamente al minuto 10 de pasadas las 7, que preparéis vuestros 3 minutos, si queréis, ¿no? De alegato, que sabéis de esto que más que yo, ¿verdad? De derecho, pues 3 minutos de finales, ¿no? De cosas que no se nos pueden olvidar, de cosas que a lo mejor yo no he sabido preguntar y que son instrumentales en todo esto, eso en un momento. Pero antes de ello, José Luis, ya digo, lo del muro de cookies porque me apetecía preguntar lo que no lo sabía, pero ¿qué más me puedes comentar? Me apetece preguntarte por redes sociales. Pienso de nuevo, pues eso, ¿no? Las redes sociales, si yo puedo auditar, yo creo que no, pero ahí te pregunto, a mi proveedor de servicios cloud, que es una palabra que ha salido antes que comentabais, ¿puedo o no puedo? ¿Es realista? Si me dicen que tienen un servidor en territorio europeo, pues lo celebro, pero ¿cómo sé que mis datos no van, a veces por temas de backup, incluso yo qué sé, fuera de territorio? ¿Qué me comentas, José Luis, en ese sentido, mientras os invito a que empecéis a pensar en vuestros minutos finales? Adelante, José Luis, por favor. Sí, el tema de la auditoría a que te refieres, esto es una de las posibilidades que tiene el responsable frente a los encargados. Claro, los prestadores de servicio en la nube, por regla general, tienen la condición de encargados del tratamiento, tratan datos por cuenta del responsable. Y ahora el artículo 28 del reglamento, entre otras cosas, señala que los responsables podrán, sin auditar, sí exigir al encargado que garantice y supervisar si el encargado realmente cumple con todo lo que el reglamento establece. Ya he visto en alguna ocasión algún supuesto de alguna mediana empresa, no de las grandes, que ha dicho, pues voy a auditar a quien me presta servicios en la nube. Y con dos narices ha dicho, pues te tengo que auditar y te quiero auditar porque el 28 me lo permite y tienes que someterte. Esto no siempre es realista. Hay evidentemente ciertas compañías que dicen, pues mira, yo es que no te voy a permitir que me audites por una serie de circunstancias, busque otro proveedor. Pero sí que es en principio posible que el responsable supervise el grado de cumplimiento efectivo de los encargados del tratamiento. Aquí esto ya se plantean problemas de algunos encargados dicen, bueno, déjame que lo hago yo. Yo hago una auditoría y te la paso. Ahí dice, no, lo quiero hacer. Claro, ahí está. Hay quien dice, no, quiero hacerla yo responsable, voy a determinar quién va a hacerte esto ya plantea, pero la posibilidad de supervisar al encargado, esa es real. Esa sí se puede. Pues magnífico, no es una utopía, creo que ya celebro, porque esperaba escuchar de bueno, alguno de vosotros, ahora voy contigo, Xavier. No es una utopía, pero también hay encargados que se van a negar en redondo, ¿no? A que les auditen, eso es evidente, ¿no? Una cosa es que digan, oye, que te voy a auditar, y decir, pues bueno, ven cuando quieras, nos damos un café, ¿no? También hay un bien buen mensaje aterrizado, ¿verdad? Que si no yo ya pensaba que era absolutamente posible. Vamos a por eso, te digo, son las 7:09 en mi reloj, estamos perfectamente en tiempo, hay un par de preguntas que os quiero hacer. De hecho, os lo voy a hacer ahora porque como después os pediré que hagáis ese punto final. Va para los dos, ya sé que intuyo que diréis más o menos lo mismo, pero tenemos a Francisco Llaveres que nos pregunta lo siguiente, dejadme que vaya un momento a mi chat, que dice, y creo que lo has comentado tú, José Luis, con lo cual si te parece te tengo en pantalla, voy contigo, Xavi, en un momento, pero dice Francisco, si no hay plenas garantías hay que evitar las transferencias, creo que lo has dicho tú, creo que te parafraseo si digo que hay que buscar alternativas, me parece que te he oído decir, pero él dice, acertadamente, creo que esto puede suponer entonces el cierre de compañías, si no puedo hacer transferencias, pues o busco alternativas, que es lo que me parece que has dicho tú, José Luis, pero puede suponer el cierre de compañías, ¿no? Entonces, él afirma que fácil es dictaminar
pero que a veces las consecuencias, el impacto puede ser gravísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos Sí. quieres decir? Pues, Vamos a bueno, José Luis y Xavier enseguida. Adelante, por Yo, favor. yo- yo creo que esta es el Tribunal de Justicia lo dice claramente, si no se tienen garantías, el responsable o la autoridad están obligados a suspender o poner fin a la transferencia. Esto lo dice claramente el epígrafe 135. Este es uno de los mensajes. El tribunal lanza varios mensajes en línea con lo que antes decía, que es: esto nos lo tenemos que tomar en serio. Vamos a por todas. Entonces, viene a decir, vamos a por todas. Pero otra cosa es la realidad. Yo me encontré cuando estaba en la agencia, pues muchas empresas que desgraciadamente me decían: oiga, mire, que esto de la protección de datos me va a hacer cerrar el negocio. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, que la protección de datos no impide hacer casi nada. Te dice cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Puede darse el caso de que haya una imposibilidad absoluta de llevar a cabo una transferencia. Hay que analizar hasta qué punto eso implica el cierre de la empresa o la búsqueda de alternativas. Y lo que sí es verdad es que las autoridades de control, eso sí estoy absolutamente convencido, lo que no van a tolerar bajo ningún concepto es que no se haya hecho nada para intentar mitigar el riesgo y enfrentarse a la situación. Cuando se hace lo mínimo imprescindible, lo mínimo o aquello que se pueda, las agencias van a mirarlo sin duda alguna de otro modo. Lo que no van a tolerar, repito, es que no se haya hecho absolutamente nada, ni un análisis de riesgo, ni un análisis de alternativas, pero de ahí a cerrar empresas, no lo sé, en el caso... Aprovecho que dices eso y además de que Xavier diga lo suyo, le lanzo sobre su respuesta, que ya la intuyo. Es un factor, Xavier, voy contigo, es un factor mitigante lo que acaba de... Es decir, además de tú darme la respuesta de esto, de cierre de empresas o de no, de las consecuencias, además aprovecho y te pregunto, Xavier, ¿puedo ir a un tribunal y decirle work in progress, ¿no? Es decir, oye, estoy en ello, ¿no? Como dice, la responsabilidad, lo estoy haciendo su señoría o lo estoy haciendo autoridad, pero aún no tengo resultados. ¿Qué opinas, Xavier, de esos dos ámbitos, tanto de la consecuencia grave del responsable no hacer la transferencia si no hay alternativa o si es de grave, y puedo salvarme ante la autoridad diciendo estoy en ello? ¿Qué me comentas, Xavier, por favor? Sí, lo puedes decir, pero tiene un recorrido limitado. Como es natural, no puedes el año que viene decir que estás trabajando en ello. O sea, tiene un recorrido pues de 1 mes, 2 meses, 6 meses a lo sumo, pero no puedes estar trabajando sobre ello ilimitadamente, ¿no? Además, hay soluciones que te dan cierto nivel de comodidad, cierto nivel de garantías y de seguridad, y que son inmediatas y que algunos proveedores ya la están ofreciendo. Y yo lo que recomiendo, lo que recomendamos en el despacho es que hagamos lo que es una reflexión mental de equiparar lo que sería la interceptación de la NSA o el requerimiento de información de la NSA a nuestro proveedor como si fuese una brecha de seguridad. ¿De acuerdo? Porque lo es. De hecho, es una brecha, es una violación de la confidencialidad. O sea, tu proveedor tiene una obligación de confidencialidad y tú también sobre los datos, todo tu equipo y toda tu cadena de suministro. De manera que si hay un momento en que una persona o una entidad no autorizada accede a esos datos, hay una violación de la confidencialidad y, por lo tanto, pues hay una brecha. Que todo lo que hemos hecho posible para evitarlo está sobre el mantel y ahí no lo podemos cambiar porque ya ha ocurrido. Pero, ¿qué podemos, ¿qué es lo que se tiene en cuenta después de la brecha? Se tiene en cuenta si los datos estaban cifrados, si los datos estaban pseudonimizados. En las guías del Grupo de Trabajo del artículo 29 del Comité Europeo de Protección de Datos y de la Agencia Española de Protección de Datos y la mayoría de las autoridades de control, cuando hablan de brechas, indican que si tú pierdes un portátil o te lo roban, pero los datos estaban cifrados, es muy improbable que haya una brecha de seguridad, porque seguramente pues el cifrado te va a proteger. Y lo mismo el pseudonimizado. Para mí el pseudonimizado, la pseudonimización es más importante, es más fuerte, más potente que el cifrado,
porque el cifrado podrían decir, pues sí, te lo vamos a desmontar con lo que decían los activistas de los ordenadores cuánticos, pero el pseudonimizado no, porque salvo que lo hayas hecho mal y pueda singularizarse a un usuario, lo más normal es que si tú tienes aquí tu tabla de equivalencias y en Estados Unidos los datos disociados de esa tabla de equivalencias, una entrega de esos datos, una interceptación de esos datos, pues no va a servir para nada, porque yo puedo tener un CRM diciendo, pues voy a presentar una propuesta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero si no pongo datos de interlocutores ni datos de la empresa, no vamos a saber de quién estamos hablando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos el concepto de ver todas las 80 y pico resoluciones que ha habido ya de la agencia que archiva la actuación, archiva el procedimiento por considerar que no ha habido violación, sí que la ha habido, pero no ha habido riesgo para los derechos y libertades de los interesados. ¿Por qué? Pues porque los datos estaban cifrados, o estaban pseudonimizados, o estaban fragmentados. Todo esto nos ayuda a determinar que si un día nosotros tenemos que buscar esas garantías que comentaba la persona que ha hecho la pregunta, yo me sentiría bastante cómodo aplicándolo si el servicio lo permite. Ya vemos que en MailChimp, por ejemplo, para enviar newsletters no puedo cifrar. El proveedor tiene que conocer las direcciones para poder enviar los mensajes. Tampoco puedo pseudonimizar porque es imposible modificar y sustituir por un alias. Por lo tanto, en ese servicio ya no voy a poder aplicar estas garantías. Pero en otros sí, sobre todo en hosting, yo puedo, si tengo un housing y tengo el control sobre el servidor, yo puedo llegar a cifrar el servidor y puedo llegar a cifrar los datos. Qué bueno. Con lo cual, me permitís entonces, yo, mi alma tecnológica, como sabéis, dentro de mi profesión, pues trabajo en una compañía que vende cosas, me alegra y sonrío cuando ahora pienso, está bien lo que decimos a los clientes de cifra, ¿no? Cuando te preguntan de las 1000 cosas que tengo que hacer en seguridad y en protección de la información, todo, ¿no? Gestión de identidad, etcétera. Oye, cifrar es entiendo bien, sería un factor mitigante, ¿no? O sea, entiendo que decir, oye, por lo menos tener una brecha de seguridad y que te roben datos es malo, pero si los datos están cifrados o encriptados o pseudonimizados, se considera un factor mitigante, lo cual me parece como recomendaciones es muy buena, ¿no? Tecnológica, me refiero, ¿no? De, oye, protege, ¿verdad? Si el cifrado es potente y el proveedor no tiene acceso a la clave, es decir, no es un cifrado server-side, que llaman, sino que es user-side, o sea, que eres tú el que tienes el control sobre la clave, entonces ya no es ni atenuante, sería eximente, o sea, no tendrías responsabilidad, no habría habido una brecha de seguridad, no habría habido un acceso no autorizado. Pues eso me parece también otro de los muchos titulares que habéis dado. Son las 7:17 en mi reloj, estamos perfectamente en tiempo, como os he pedido, y se os parece por el mismo orden. José Luis, compartes con nosotros de las muchas cosas que has dicho, pero seguro que podríamos hablar durante horas, pero 2-3 minutos de conclusión, el refuerzo de mensajes o de cosas que no hayamos cubierto o que no hayas oído preguntar y que son importantes. Haré lo mismo contigo, Xavier, que nos llevará a las 7:25, calculo, para volver a invitar a Rosa para que nos explique, ya no solo cierre esta jornada, sino nos explique qué pasará mañana, que tenemos también por la tarde nuestra segunda jornada. Pero antes de eso, José Luis, dame tus 2-3 minutos de mensajes, cosas que debamos no olvidar, no solo recordar, sino no olvidar. Adelante, por favor. Sí, yo creo que primero hay que no olvidar la importancia del derecho a la protección de datos. Segundo, la importancia del principio de responsabilidad proactiva, de mostrar lo que hacemos. Y yo creo que la clave es el artículo 24 del reglamento, demostrar lo que hacemos y acreditar que lo que hacemos intentamos hacerlo de acuerdo al reglamento. Y yo creo que la pregunta que ha hecho Francisco en cuanto al cierre de la empresa me permite hacer esta última reflexión. Hay que tener muy presente la situación real de cada caso. Es muy distinto. Si yo me dedico a una empresa que trato datos de no importancia, de que no son categorías especiales de datos, y me encuentro con una situación semejante a esta, pues a lo mejor puedo tomar medidas, cifrado, encriptado, etcétera, y seguir haciendo la transferencia. Pero si yo, por ejemplo, me dedico a alojar datos de un despacho de abogados que están sujetos al secreto profesional, yo no llevaría a cabo una transferencia seguramente a Estados Unidos por el riesgo que eso genera, porque es que además estamos ahí hablando no ya de la protección de datos, sino del secreto profesional, confidencialidad, es decir, son tales los riesgos que si yo no tengo otra alternativa, pues mire, tendré que cerrar mi empresa, a lo mejor sí, o buscar alternativa. No todas las empresas, ni mucho menos, tienen que cerrar porque se encuentran en situaciones como esta. Dependerá del caso concreto.
La responsabilidad proactiva exige acreditar lo que se hace, documentarlo, justificarlo, argumentarlo y analizar muy bien el caso real en el que nos encontramos. Y yo creo que esta sentencia lo que hace es dar un empujón importante a la posición de las autoridades, de los responsables, de los encargados, del Comité Europeo de Protección de Datos también. Le da un tirón de orejas a la Comisión Europea, así no se hacen las cosas, no basta por un acuerdo, sino que lo importante es el fondo y la realidad, y también pone en la clave el principio de responsabilidad proactiva. Qué bueno, fantástico, José Luis, muchísimas gracias. Después en un momento te despido. Xavier, ¿qué nos cuentas como colofón, cosas que no debamos olvidar de esta magnífica, estupenda sesión? Por favor. A ver, yo tengo un temor, y es que da la impresión de que hay como una especie de carrera o de competición entre las autoridades de control en Europa para ver quién es la más exquisita en la interpretación del reglamento, pero a ver quién pone el listón más alto y quién es la más restrictiva, ¿no? Incluso parece que haya como un ranking, de hecho hay rankings de cuál es la sanción más alta, que me parece que ahora está en 35 millones, ¿no? Bueno, pues el yo más, ¿no? El yo más. Hace años yo me acuerdo de haber visto una diapositiva que después intenté reproducirla que representaba a la Agencia Española de Protección de Datos como un Rottweiler y al resto de agencias europeas como perritos falderos. Ahora, con el reglamento y con esta especie de competición o carrera que parece haber, todas se habían convertido en Rottweilers y alguna, como la alemana o italiana, que era la que menos sanciones ponía y las sanciones más bajas, pues ahora igual sería un Rottweiler Plus, ¿no? Ya sería un Rottweiler gigante. Pensemos una cosa. Me parece que ha sido la italiana la que ha emitido una resolución diciendo que, según su interpretación, el proceso de autenticación para entrar en un sistema sería una decisión automatizada. De manera que, claro, si yo no me autentico, no puedo entrar y no puedo ejercer mis derechos, con lo cual hay unos efectos jurídicos, ¿no? De ese impedimento, de ese obstáculo de acceso. Bueno, y yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque imaginemos que realmente fuese una decisión automatizada y que tuviese la posibilidad de impugnación. Entonces significa que si yo quiero entrar en el sistema, puedo exigir intervención humana, de manera que yo cada vez que entre a consultar mi cuenta de banca electrónica, exijo que haya una persona que verifique si realmente soy yo quien digo ser o no. O sea, eso es absolutamente impensable, ¿no? Por lo tanto, se está llegando al absurdo en la interpretación y esperemos. Yo tengo una esperanza en que haya pues que haya flexibilidad, que triunfe la razón. Y un ejemplo que da luz a esta esperanza es la resolución última, la de British Airways, en la que la propuesta de sanción era multimillonaria, era de las más grandes que ha habido como propuesta en una autoridad de control, pensemos todavía europea, porque el Brexit no se ha consumado y por lo tanto pues estaba sujeta al reglamento. Y entonces aquí dice, bueno, pero atendiendo a las circunstancias, a la crisis sectorial del sector aeronáutico, ¿no? El sector de las aerolíneas, vamos a aplicar una reducción sustancial. Con lo cual, apoyaría como conclusión lo que ha dicho José Luis de tener un repositorio de evidencias, documentar todo lo que hago, demostrar mi voluntad de cumplimiento y de todas las evidencias que tengo de cumplimiento, tenerlas bien ordenadas y bien sistematizadas. Primero, para que nadie me pueda decir que no me he esforzado y que no he hecho todo lo que debía, y al mismo tiempo pues poder demostrar también, o al menos esperar esa flexibilidad de la autoridad de control para que aplique la situación que estamos viviendo, sobre todo en algunos sectores. Y a mí me ha parecido muy encomiable y la verdad pues le doy felicito pues al ICO, a la autoridad inglesa, a la autoridad británica, por haber aplicado esta flexibilidad, esta reducción de la sanción atendiendo a la situación del mercado.
creo que eso, porque ahora mismo no es el momento, desde luego, para... decía un cliente que se nota que estamos en el primer mundo cuando protegemos los datos. Si miramos la pirámide de Maslow, la protección de la intimidad está pues ya cuando ya tenemos todas las necesidades cubiertas, pero es que ahora estamos volviendo a un eslabón inferior en cuanto a nuestras necesidades. Económicamente lo estamos pasando mal, con lo cual la intimidad, de alguna manera, no propongo dejarla en stand-by, pero sí que haya una flexibilidad en la aplicación de las sanciones. Es magnífico, ya digo, he aprendido muchísimo. José Luis Piñar, Xavier Rivas podría estar, como sabéis, creo que lo digo por los, insisto, más de 120 largas personas que siguen todavía a esta hora con nosotros, con lo cual es apasionante. Habéis dejado titulares y he aprendido, ya digo, lo del muro de cookies, gracias Xavier, tus enseñanzas también, José Luis, magnífico. Digo, muchas gracias, lo digo en mi nombre propio y en el de Isaca Barcelona. Ha sido un placer y espero tener oportunidad de tener que tenga una parte 2 y una parte 3, vernos en algún momento cuando esto vuelva a la normalidad, pero mientras tanto poderlo hacer en una plataforma así y aprender de expertos como vosotros ha sido magnífico. Muchísimas gracias, de nuevo mi más sincero agradecimiento y aplauso. Rosa, te devuelvo la palabra para que hagas el cierre de la sesión. Ya he agradecido a nuestros amigos y queridos ponentes que nos expliques qué pasará mañana. De verdad, José Luis, Xavier, gracias. Rosa, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, no os vayáis, por favor, Xavier, y sobre todo porque José Luis, muchísimas gracias a todos los ponentes. Invito a los ponentes que aún estén conectados, que estén, y también pues yo invito a la Junta que estamos aquí organizando este gran congreso. Muchísimas gracias, ya hemos llegado al final de una primera jornada del 9º Congreso de ISACA Barcelona y querer agradecer absolutamente a todos los ponentes, a toda la organización, a todos los patrocinadores, colaboradores que han hecho posible celebrar este congreso anual y que realmente pues ha sido un poco difícil este año con todo lo que está aconteciendo. Os esperamos mañana. Os recordamos que tenemos también una agenda súper interesante. Aparte la presentará nuestro gran amigo y expresidente Joan Barceló. Tenemos pues personas como Pablo Ballarín, que nos hablará sobre todo de todo el tema del IoT, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Tenemos también una mesa que hablaremos de todo esto, de teletrabajo, con 2 laboralistas súper buenas, abogadas increíbles y también con un técnico increíble. O sea, tenemos una agenda muy buena, muy bien organizada y os esperamos a todos a las 4:30. Sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos. Gracias.